Nos encontramos hoy día con los puntos del amor. Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno. el sanguchito. Un rato. ¿Esto es una entrevista seria o no? Vemos cómo se maneja. ¡El sanguchito! ¡El sanguchito! ¡El sanguchito! ¡El sanguchito! Oye, esto no está. Van a terminar con hernia. Oye, de verdad, mi cintura me está doliendo. Papá lindo, lo que más impresiona de todos ustedes, los puntos del amor, es esa vitalidad con el que no solamente en el escenario, estamos haciendo una rueda de prensa con muchos colegas, amigos, y la vitalidad es la misma, ¿no? ¿No? Si eso es que eso es como decía, eso es lo esencial, de hacer lo que nos gusta y compartir con toda la gente, de transmitir lo que te gusta hacer, ¿sí o no? Yo creo que también es parte del Pues sí, a tu camarógrafo le gustan los varones y se siente feliz, se siente feliz. A él déjele su gusto tranquilo. A él, por ejemplo, no, fuera de broma, a él le gustan las chicas. ¿Las chicas? Sí, porque las grandes le duelen. Nos vamos por acá y decimos que precisamente esa vitalidad, esa alegría es parte, creo, del secreto del éxito de ustedes los puntos. Claro que sí, siempre con la alegría, siempre con ese brillo que tienen los puntos del amor que nos caracteriza, ¿no? Y nada, pues nada. No es nada como... Y nada. ¡Estilo mariposa! No digas, porque ahí te abuela el camarógrafo. Oye, nos vamos. Así escuché hace un rato que él es del norte, pero es más de Tarapoto. Sí, por el poto. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo te recibe esta familia? ¿Qué tal? Muy agradecido de estar en tu programa. Y sí, me recibieron bien, con mucho amor, cariño. El señor Alberto también, ¿no? Te odiamos. A nada que se hace, ¿no? La gran pregunta es, ¿cuándo decidió don Alberto jalarse a la figura de América Televisión para que cante? En los puntos del amor, increíble. No te preocupes, ahorita vamos a ir a almorzar para que coma. ¿Qué tal aquí en los puntos? Ah, bueno, como lo ves acá, alegre. Dos locos. Acá ni hablar. Lo que él no sabe que esta entrevista, en su parte, no va a salir. Vamos acá con el maestro, papá lindo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido a tu Purito Perú. Papi. Muchas gracias al Purito Perú. Un saludo grande, fraterno a toda la gente que quiera los puntos del amor, a todos mis amigos y que tengan un feliz año, un próspero, así como mi pata musculoso. A ver. Creo que estamos casi igualitos nomás. Oye, papá, los puntos no solamente es alegría, música, cumbia, también es un poco de cultura que he visto que en redes han estado promocionadas algún tiempo, una participación de casi todos ustedes. Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, queremos agradecer a la Escuela de Música de Juliaca, al ESFA, que nos invitó, ¿no?, a tocar unos temitas académicos, unos temas instrumentales y bueno, como han podido ver también... Sonó diferente, pero en esencia lo mismo, también ¿no? podemos hacer ese tipo de música, no hay problema para nosotros. Bueno, Chino también, muchos de su promoción enseñan, bueno, en el ESFA, son profesores. Lewis también estudia música. Bueno, estamos felices de que Dios nos haya dado ese talento, ese don, pero sí podemos hacer también, para muestra, ¿no?, unos temitas hemos tocado, Lógico. pero has visto que es algo normal, natural para nosotros. Pues, cuando uno es músico ya lleva en la sangre, pues tú sabes, Exactamente. las notas musicales, el do, re, mi, el fa, el la, el después te cuento, después te explico el la que salga y todo lo demás. Sobre todo lo demás. Me voy con el chinito, me curso por acá. Papá lindo, un gusto de verte nuevamente. manera. Bienvenido a Lima, papi. Gracias. Cuéntame esta experiencia en la escuela, ¿qué tal? Bueno, la verdad, algo de repente inusual, ¿no? Para mucha gente nos dijeron, oye, los puntos, ¿qué van a hacer ahí? Un evento así de, digamos, cultural, porque Cultural, sí, digamos, ¿no? ¿qué van a hacer los puntos? Caramba, ¿no? Pero al momento de hacer nuestra participación, bueno, hemos recibido también como de costumbre la ovación del público, nos han aplaudido y la verdad hemos recibido también las felicitaciones de parte de los profesores, grandes maestros Lo de que música no y sé todo cómo eso. han hecho ustedes para contener toda esa alegría y estar todo así medio serio, medio No, circunspecto. de todas maneras siempre hemos Salía, estado- ¿no? Sí, salía. O sea, había que demostrar quién fui yo, pero en sinfónico. El sinfónico, casi en silencio. Claro, Papá lindo, se vienen los 20 años de los puntos del amor. Obi-Wan Kenobi, cuéntenos usted. Gracias. Ya se vienen los 20 añitos, de verdad. Estamos próximos a cumplir 20 años, ya estamos ya grandecitos. Y, Lo bueno que está con la luz azul, no se ha pasado al lodo oscuro, ¿no? Todavía no. Aunque tiene color Bueno, rojo. después de medianoche. En medianoche, En medianoche, sí, ya, olvídate. Bueno, sí, ya estamos ya próximos a cumplir 20 años.
Bueno, ya el local pronto lo estaremos anunciando y bueno, siempre gracias al apoyo de Alberto Salazar, ¿no? Que es una persona que, aparte de ser el líder acá en la empresa, es un gran amigo nuestro, gran amigo. Por eso estamos casi 20 años con, mira, Denis, Lewis, Chino Yucra, mi persona, Henry Coronel. Y bueno, hemos estado siempre con esa amistad, ¿no? Muchas cosas se dijeron, pero bueno, Seguimos tú sabes acá y que seguimos para adelante, ¿no? seguiremos adelante, ¿no? Muchas gracias. Quiero recalcar algo, pero a la medianoche se le sube el traje a la cara. Papá lindo, 2018 en el mes de aniversario Lima los espera. Hace poquito nomás en Año Nuevo estuvieron en 3 locales reventando y inundando con su estilo estos escenarios, ¿no? Bueno, sí, nosotros ya es habitual también, como decía, nuestro público es muy fiel. Tenemos mucho público que nos sigue desde que eran niños, ahora ya muchos se han casado y ya tienen sus nietos, imagínate. No, pero sí, la verdad, todavía gracias a ese público que todavía seguimos de repente saboreando lo que es ese calor humano, esa aceptación, y la verdad que estamos emocionados por tremenda acogida. Aceptación que, ahí está, tiene su secretario, me parece muy bien. Los lentes también, por favor. Me voy por acá. Esencia, papá, que me he enterado por ahí que los puntos, a pesar de mantener pues, en el corazón de su gente y en el estilo que vienen imponiendo de hace 20 años, en este 2018 van a estrenar, van a meter un nuevo género dentro de su repertorio para darle una variedad quizás. Va a ser una variedad nueva, o sea, un estilo nuevo, ya creo que fuera de lo común, de lo que hacemos música sureña, que también vamos a seguirlo tocando, de repente un poco de chicha, que también le hacemos un poquito de guayno, de morenadas y de todos, y ahora se une una familia más, como es un estilo muy nuevo, muy nuevo. En cuanto a 9 producciones, en el 2018 también me imagino habrán lanzamientos. Claro que sí, en el 2018 estamos preparando materiales, estamos trabajando en Juliaca, harto trabajo para poder presentarlo nuestras, digamos, en el aniversario va a salir unas primicias. Pasado 3 meses más va a salir más primicias. Cada mes estamos trabajando para lanzar más primicias y trabajar para el público que siempre nos apoya, para la gente siempre que nos une ahí por ahí con corazoncitos de De enamorado. todas maneras. Y me he enterado también que estos días, en los próximos días, están grabando ya el videoclip. Claro que sí, estamos grabando en lugares espectaculares, ¿sabes? De verdad. Nunca había ido. ¿Tú sabías que en Puno existe playa? Hay playa, hermano, playa. Ahí Que lleva un bolquete de arena. de arena, de verdad. Playa de Ispi. No. Como a ti te gusta el zúngaro. ¡No, mentira! Justo me dijeron lo mismo ayer de ti. Y que me dijeron que todavía pedía repetición. Pero yo no pido en milanesa,